Hola, soy Cristian Rojas Huesa, soy actor, director, dramaturgo, profesor también, estudié un magíster en artes, estoy casado, tengo una hija que tiene 5 años y nada, estoy listo aquí para la entrevista. ¿Cómo estás? ¿Todo Bien, bien? Bacán. ¿cómo está Cristian? Bien, bien, súper bien, muchas gracias. Gracias a ti por el espacio para esta entrevista que estamos compartiendo acá en el canal de YouTube de Somos Tramador. Y bueno, quisiera partir preguntándote por el colectivo Digresivo teatro. por el colectivo sí, Digresivo Teatro, sí. Y cuéntame sobre el colectivo Digresivo Teatro, quiénes forman parte de este colectivo y cómo surgió. Ya, el año pasado yo estaba haciendo una obra que la escribí, la estaba dirigiendo también y había muchas actrices y actores. Muchas, para este medio son 5 o 6 en escena. El problema es que llegó a un punto donde no coincidimos en más ensayos, no pudimos seguir con la obra, no pude seguir ensayando, porque al final estábamos coincidiendo como que cada uno estaba haciendo muchas cosas, entonces solo teníamos disponible el miércoles de la mañana y el domingo. Ya. Y eso fue inviable, entonces tuve que dejar stand-by el proyecto y yo tenía mucha urgencia de querer hacer cosas. Y yo estimo como unas 9 o 10 obras inconclusas escritas. Y ante la urgencia, 2 de esas actrices, que son las que están actuando en el Club de Funas, Cata Sepúlveda y Cata Santis, que estaban en el proyecto, les Ya. dije, hagamos algo. Yo tengo escrito algo, juntémonos la próxima semana. Juntémonos. Y ellas muy aperradas y todo, accedieron, nos juntamos, leímos la primera propuesta, la primera escena y nos lanzamos. Fue intempestivo, fue la necesidad, la urgencia. Yo Y, tenía muchas ganas de hacer teatro. y ese proyecto no llegó a puerto, el que estaban trabajando. Ya, No, ya. ¿Y ese proyecto es en algún lugar allá lejos, sí, en el exactamente. sur? Ya. Sí. No, le dimos como bombo en fiesta para crowdfunding, todo, pero la realidad es que hay mucha gente joven haciendo ayudantías, trabajando, uno mismo trabajando, otras personas que tienen más edad haciendo también sus cosas, entonces no coincidimos. Pues, cuando uno no tiene fondo, no tiene sueldo, tampoco podéis como decirle a la gente Claro, obligar, no se claro. puede. Pues, No, todo. no. Apelo a la empatía, a la buena onda para trabajar, y ahí no se pudo. ¿Y esa obra también es de tu autoría? Sí. Ya. Y bueno, antes de abordar el Club de Funas, coméntame sobre este trabajo, Uh-huh. que entiendo que lo estaban llevando a cabo con la compañía Santo Domingo. La compañía de Santo Domingo. Claro. ¿Cuál era la premisa dramatúrgica de esta obra en algún lugar allá lejos en el sur? Yo quería hablar de algo que siempre me ha rondado en la cabeza, que es los viajes y todo lo que tiene que ver con las ramificaciones de los viajes. El que no se hace, el que se sueña, el que se hace, el que sí tiene muchas ganas pero no se puede. Y dramatúrgicamente esa idea la quise cruzar con un futuro distópico, que era cómo es que en el Chile, o en el mundo en realidad, del futuro, esté verticalizándose cada vez más, que se construyan más casas porque el hacinamiento es algo que está ocurriendo hoy en día, que es una realidad. Entonces me pasé ese rollo, uno de viajar, de irse, y sobre todo tomó fuerza esto en la pandemia, esta idea de irse, ¿no? De no estar acá, de irme a otro lugar, y eso se cruzó con esto de la sobrepoblación. ¿Y dónde está viviendo la gente? En departamentos chicos, cada vez más gente, y se construye, hasta que en un momento yo, en esa locura, en esa idea, me dieron ganas de pensar que más adelante no van a haber casas con patio. Ese es como donde nació el viaje, hacinamiento, verticalización de la ciudad y extinción de las casas con patio, que para mí son hoy en día casi un lujo. Y me cambié hace poco y estoy viviendo en una casa. Ahí estás viendo en una casa, ya. Feliz. Me imagino. No, es que ahí se materializó algo de lo que tiene que ver un Claro. poco con el viaje y este goce. Y el encuentro máximo de tener patio versus un departamento que tiene balcón y que en pandemia mucha gente de haber vivido ahí que van a estar viendo encerrados, viendo para afuera como la gente caminaba con mascarilla y no podía salir. Entonces esa cuestión lo encontré bien, bien brutal. Entonces por eso como que me pasa el rollo con la casa con patio. Yo crecí en casa con patio, o sea, la mayoría de la gente, pero tú también, mucha Sí, yo gente. también. Antes era más normal. Claro. Pero se empezó a extinguir y hoy en día al revés, pues, se naturalizó que la gente donde vivía en departamento y es normal vivir en departamento. Sí, sí, es lo habitual. Claro, es la norma ahora. Claro, Entonces esa exactamente. cuestión cambió y
Y me dieron ganas de hablar de eso. Y me puse bien existencialista, po. Porque fue todo un razonamiento de ya, ¿qué va a pasar? Investigaciones de qué va a pasar. Vamos a estar con chip en las manos, los cuerpos, vamos a pagar de otra forma, bien Black Mirror. Entonces fue bien entretenido ese proceso. Y es la historia de un grupo familiar que habita Claro. en un lugar de esas Claro, características. entré, es que fue cambiando porque también, pues, producto de... Todo llegó a desarmarse porque la gente no coincidió, pero anteriormente hubo mucha gente que se tuvo que bajar, cambio en el elenco, entonces el personaje hombre terminó siendo un personaje actriz después, entonces todo empezó a cambiar. Pero fue, no sé, era entretenido, era un grupo familiar, tres hermanas terminó siendo, con un tío, después ese tío se cambió el actor, fue una actriz que se hizo la tía, que vivían en un departamento y una de ellas quería ir a ver si era cierto un mito de que sí existían casas con patio en el sur de Chile, Ya. porque además yo tengo una cuestión con el sur de Chile que me encanta, tengo una fascinación por el sur de Chile, ¿sí? El norte no, porque trabajé harto tiempo yendo para allá, entonces no tengo esa... Es bonito todo, pero no tengo ese romanticismo que sí con el sur. ¿Y tienes una conexión con el sur de Chile por motivos familiares también? Actualmente. Ya. O sea, toda la vida ha sido transversal el sur en mi vida porque mi papá no es de allá, pero siempre iba a vacacionar para Chillán Viejo. Ya. Y de muy chico me recuerdo viajes al sur, porque mi papá tiene esa fascinación también por el sur. Entonces recuerdo viajes muy largos en camioneta con mi hermano y mi hermana, yo soy el menor, a ir a conocer partes del sur. Ya. Entonces la naturaleza, el campo, los ríos, todo eso, versus la playa que no me puede gustar. Entonces, y actualmente, porque mi hermano se fue a vivir al sur con su pareja, tuvieron una hija ya y está viviendo y trabajando allá. Así que... Y por lo que investigué, la obra transcurre en el año 2073. Fue cambiando, siempre fue como 2060, 2062, Ya. 2063, 2072, 2073. Fue cambiando en la interna Ya. para hacer coincidir y hacer provocaciones con respecto al 73, que obviamente hay algo con eso, ¿no? Claro. Cómo es que la instalación de la dictadura y el modelo neoliberal redundó o repercutió en que la economía fuera cambiando y que eso fueran cambiando también las relaciones sociales y que las relaciones sociales al final fueran a depender de una gran empresa, de una gran economía y que eso además te hacía un individuo, te individualizaba, ¿no? No trabaja el colectivo, trabaja el individuo para que te rasques con tu propia uña y así pues sumando varias capas que me interesaba ir trabajando, que están en la obra, insinuadas, porque me gusta trabajar así, algo que no sea explícito, Ujú. pero sí, pues. Y después pasó lo de Caso 63, no sé si es una audioficción que le fue súper bien, que era Caso 63, el 2063, entonces ahí como que fui cambiando también, fueron varios Ya. motivos. Sí. ¿Y cuál era tu propuesta de dirección inicial para el caso particular de esta obra que lamentablemente no llegó a puerto? Sí, qué lástima eso. Era bacán la propuesta, a mí me gustaba mucho porque era todo reducido. Ya. Entonces los actores y la actriz los sometí siempre a trabajar desde el movimiento reprimido. Entonces mi objetivo era llegar a un punto donde estáis tan juntos y esa incomodidad que te genera el primer día, que es como aquí, después eso se naturalizara. Entonces el sobajeo, el pasar por el lado del otro, de la otra, era normal. Entonces esa era mi idea, que trabajar en 2 metros cuadrados, 3 metros cuadrados, 5 actrices, Ya. actores, de ahí que fue cambiando. Pero esa era mi idea, naturalizar eso. Hicimos entrenamiento, que le mando mucho saludos a Álvaro Pizarro, un profesor de movimiento que es muy seco, también estuvo ayudando en un par de sesiones para trabajar este cuerpo en quietud. Y al mismo tiempo, que era una cuestión muy bonita que él decía, cómo es que el cuerpo está reducido, pero la mente está vuelta loca, ¿no? Está en una cuestión en todos lados, se mueve mucho. Y al revés, pues cuando uno se mueve mucho, cómo por dentro uno tiene que estar quieto. Entonces son como axiomas del teatro físico que él hace, Álvaro Pizarro, Pelado Pizarro, que a mí me quedaron dando vueltas mucho, porque siento que tiene mucho que ver con eso. ¿Y eso lo vinculaste narrativamente con una condición de hacinamiento que es propia de un lugar así? Sí, Ya. sí. Es que yo encuentro que era la lógica. Si estoy jugando a la ficción, pensando en que en el futuro, en este mundo que yo estoy inventando, la gente va a vivir hacinada, lo natural fuera que esos cuerpos estuvieran habituados a un espacio reducido. Claro. Entonces no puede ser que alguien sea como, oye, me pásame el té, porque ya no te pudimos ver así. A no ser que sea coreografiado, que fue parte también de algo que fuimos trabajando, que eso quedó obviamente más a medio camino. Pero los movimientos son más chicos,
todo es más chico. Tú te achicáis, como una especie de la evolución, nos acomodamos. Claro. Como pasa en la película, que también fue un referente, Parásito. Los guetos verticales que están en Oriente, en Asia, fueron referentes, o sea, la gente se mueve según sus circunstancias. Claro. No es al revés. No es al revés. Y cuando es al revés, se suicida. Y que era lo que era un tema de la obra. Que la gente al final, que era el otro tema que me encantaba, que raro decir que me encantaba lo del suicidio, pero me encantaba como metáfora que queremos irnos. Siempre está lo del viaje latente en mí. Sí, sí. Entonces el suicidio para mí es una forma de concluir un viaje que no pudiste hacer, entonces te vas a ir de otra forma, pero te vas. Porque viajar significa no quiero quedarme acá. Entonces, ¿cómo opero? Si no me voy, me suicido. Si me quedo, me aguanto. Y si me voy, me arriesgo a que me pillen en este futuro distópico. Porque no estaba permitido emigrar. Y el origen de la obra Club de Funas ¿coincide con este trabajo simultáneo de dirección o es una obra que tú elaboraste antes y que luego, en el fondo, cuando ocurre esta situación de no llegar a puerto, recurres a ella y propones abordarla con dos actrices? Sí, yo como te decía, tengo muchos esbozos escritos, como 9 o 10 obras escritas. Esta era una escena que yo tenía escrita hace mucho tiempo y son borroneos que yo empiezo nomás, de manera bien urgente. Entonces yo escribo algo, tengo una imagen en la cabeza y empiezo a escribir. En ese proceso escribí algo que me llamó la atención y una vez que finalizó el proceso obligadamente del otro y yo le dije a las chiquillas, tengo esto. Yo cuando les dije tengo esto, era un poco mentira, porque yo tenía algo, pero no era nada que tuviese que ver con Club de Funas, ni siquiera el primer esbozo. Lo que yo tenía era un procedimiento para hacer algo. Y ese procedimiento era diálogos rápidos y cortos. Entonces, lo mío era forma cruzado con un tema que ni siquiera recuerdo cuál era. Recuerdo el primer esbozo que ni siquiera era la funa, era otro tema. Era ir a hacer explotar un colegio, ni me acuerdo. Era algo totalmente distinto. Pero fue la urgencia ante hacer algo, de decirle a las chiquillas, vamos, no tengo nada, pero tengo una semana para escribir algo, escribo algo. Y lo escribí. Así. O sea, iniciaron un trabajo de laboratorio. Pero bien sintetizado en la dramaturgia, porque no había tiempo para... Es que yo sentí que se me podía escapar de nuevo de las manos el proyecto. Y ese temor... por lo que había pasado recientemente con la obra anterior, yo no lo quería vivir de nuevo. Yo estaba un poquito traumado con eso de depender de una cantidad de gente y de la disponibilidad horaria y de la falta de lucas. Entonces fue súper visceral escribir algo con la urgencia de parar algo, de hacerlo. Entonces la verdad es que yo ahí como que no lo pensé mucho y escribí algo y tengo esa facilidad cuando me dan un tema o cuando tengo algo en mente, de desarrollar inmediatamente algo, una situación dramática, y pensando harto en la forma. El tema para mí es como... no es tan importante en un principio. No es un tema... Pero como es la vida y como de repente también se lo decía mucho a las chiquillas, hago clases también de teatro y las circunstancias nos exceden y también la literatura y la dramaturgia excede al autor. Entonces uno escribe algo, pero ese algo para ti está significando algo que tu inconsciente también desarrolló algo. Entonces la persona lo lee o la persona lo escucha actuado y le detona otras cosas. Entonces yo pienso que ahí también hay algo que me excede a mí mismo, que me excede, porque las chiquillas empezaron a tener lecturas de la escritura. Oye, ¿y esto qué quiere decir? ¿Puede ser esto? Y yo, no sé, pues, de más que sí. Porque es muy bonita la idea de que el dramaturgo, para mí, por lo menos, que se lo escuché a un dramaturgo uruguayo, Gabriel Calderón, que habla sobre eso. Pero él lo sacó de otra parte también, que Daniel Veronese también habla de eso. De que la literatura está como una especie de forma que está ocultando todo un mundo adentro, que no se está diciendo. Marco Antonio Laparra también lo dice, es algo muy bello, de insinuar cosas, decir lápiz azul, y ese lápiz azul dicho por alguien ya de fondo está pasando otra cosa. ¿Y ese proceso lo hiciste más consciente a medida que en el fondo iban trabajando
diferentes escenas con las actrices en este trabajo de laboratorio en el que fue aflorando la dramaturgia. ¿Cómo ocurrió Sí, eso? fue bonito porque el proceso nació desde la fragmentación de una historia. ¿Ya? Entonces esa fragmentación, como bien episódica, me permitió trabajar de manera súper ordenada, que yo de repente suelo no ser muy ordenado, pero gracias a que era fragmentado y era por cuadro, pude trabajar por cuadro de manera súper ordenada. Entonces mientras ensayábamos una, yo ya estaba escribiendo otra. Entonces la leíamos, la otra se seguía ensayando, leíamos la siguiente, porque es un concepto que viene también de la digresión, que por eso es el nombre del colectivo, y de lo rizomático, que de una cosa pueden salir muchas. Y por eso me interesaba también no construir una historia lineal ni cronológica, porque me gusta esa idea, me gusta que el rompecabezas también sea parte del público como acción, que lo tenga ahí activo, pero también se fue dando así. Entonces fue muy, muy, muy rico, una sensación muy rica de no tener que deberle nada a nadie para que entendamos todos una historia lineal. Porque hasta cierto punto me preocupa, pero al mismo tiempo no me preocupa. De que la gente tenga que entender una historia. Claro. Y en el fondo dejar espacios para esos intersticios narrativos que uno como espectador también comienza a habitar en el momento de la puesta en escena. Y porque cómo no llenar esos intersticios cuando el capital cultural alrededor de una funa está tan lleno, o sea, está excedido de cosas con respecto a las funas todo el tiempo. Entonces todo lo que tiene la gente de afuera, prejuicios, juicios, opinión, lo que sea, viene con ese capital cultural para verlo acá expuesto. Entonces creo que son intersticios que quedan más llenos por ellos que por mí. Yo no tengo ninguna opinión al respecto para que esos intersticios tengan, como del dramaturgo, del director en este caso, que viene siendo el mismo. Quiero insinuar esto, quiero que piensen nada, porque creo, como te digo, tan rico el material que tienen ellos, la gente, que para qué. Claro. Es súper abundante lo de la funa, entonces. Y el tema del abuso propiamente tal fue apareciendo a medida entonces que realizaban este trabajo en conjunto con las actrices. Sí, no estuvo desde un comienzo. No, yo tengo súper mala memoria, Claudio, y yo tengo como una especie de laguna de no sé cómo ocurren las cosas. Entonces cuando pasó lo de repente del abuso, yo recuerdo, y en esto las actrices me van a desmentir después cuando vean la entrevista, que ellas tienen mucha mejor memoria, pero si no me equivoco, fue justo en un momento donde yo en la universidad donde estaba haciendo clase el año pasado ocurrió un episodio bien injusto, bien fome, o justo o entretenido, como para no casarme con ninguna, porque no es un fenómeno que yo no alcanzo tampoco, me excede también. Pero ocurrió algo con respecto a un docente. Y de pronto dije, ¿qué pasa si hacemos esto? Porque creo que lo conversamos el día del estreno, pero yo siendo hombre, blanco, heterosexual, donde estoy junto del lado donde contamos la historia, ¿cómo hablo yo de un abuso? Entonces me parecía una vereda súper, no peligrosa, pero sí eventualmente podría ser cuestionada. ¿Por qué estoy hablando yo de una niña abusada? ¿Por qué escribo yo? ¿Por qué dirijo yo a dos mujeres también? Entonces yo se los pregunté a las chiquillas. En ese sentido fue súper horizontal la cuestión. Les dije, hablemos de esto y qué les parece. Y cualquier cosa, dijeron que sí, era interesante, se ajustaba a lo que se estaba insinuando en la primera escena, que este ping-pong que yo que decía que me interesaba trabajar como forma, como procedimiento. Y después fue como, sí, vamos, empecemos. Pero es profesor de teatro, ya. Entonces una cuestión bien extraña, porque yo soy profesor de teatro, entonces justo, ya, pero si no me mojo yo el poto, no voy a tirar el poto a las moras, tengo que apechugar, ¿no? Pero siempre, y esto procuré siempre tener como la venia, entre comillas, de que generacionalmente y por género, ellas me estuvieran atajando. Yeah. Porque es un tema que me excede por edad, porque es un tema demasiado coyuntural ahora que sale a flote y que se está reclamando, que me parece muy bien, pero además por el sexo. Entonces, por ese lado, por esas dos cosas, me daba miedo ser el que se fuera a meter a la marcha feminista. ¿Cachai? Que no tenía nada que hacer un hombre ahí. ¿Y por qué escogiste la obra Hamlet y particularmente el personaje de Ofelia como un elemento
clave de la historia que se va narrando en Club de Funa? Es que son dos razones para mí súper potentes. Una, que de nuevo viendo un texto que se llama Juego y Compromiso de Javier Dolte, que es un escritor, un dramaturgo, director, actor argentino, que hizo una reflexión con respecto a el teatro actual que se está haciendo. Él dice Argentina, pero también llega acá en Chile el tema, por lo menos, o yo lo entiendo así. Hamlet hizo una obra para poder hacer una especie de delación contra su padrastro Claudio, el rey Claudio. Entonces, él cuando escribe cuando le pide a los actores que la hagan, él busca que el espectador que está ahí sea, o la interpretación de los actores sea para alguien que es culpable de algo. Alguien ahí es culpable, ¿sí? Un Claudio. Entonces yo voy a hacer una obra donde yo maté al rey y me puse la corona, entonces flagrantemente yo se la estoy haciendo para denunciarlo a él, ¿sí? Ese es el ejercicio que desmenuza Javier Dolte, que es muy interesante. Entonces él dice, hacemos esto, desde antes está súper bien, porque el enemigo estaba ahí. Hagamos teatro que incomode al espectador que está sentado. Eso devino después en algo más bien de denuncia, pero ya no estaba Claudio ahí. Tanto amigos de Facebook. Entonces yo digo, el fascismo es malo, pero estamos todos pensando lo mismo. La violación es mala, estamos todos de acuerdo, yo creo. La economía, los buenos tienen mucha plata y nosotros tenemos poca plata. Aquí no está Luxich. Entonces Javier Dolte dice, ya empezamos a hacer teatro para la galería y estamos predicando al coro, como el sacerdote también a los feligreses, decir cosas que todos estamos así diciendo, si tenéis razón. Pero ese ejercicio es súper pasivo. No hay ninguna razón para que no podamos hacer un ejercicio inverso y no poder hacer algo un poco más insolente, ¿sí? Porque como ya no hay Claudio, entonces demos vuelta un poquito la idea del teatro que en el que estamos todos de acuerdo en el muro de Facebook, y hagamos una huevita un poquito más no violenta, no transgresora, algo que nos incomodemos, por favor, para que esa activación sea realmente real y no de esta pasividad. Vamos a tomar un copete, oye, qué bien, sí, Lucy, sí, tienen plata, sí, los violadores, sí, los curas. Si todos estamos de acuerdo, ¿por qué vamos a seguir hablando de lo mismo? Si ya la televisión tiene ese rol, ¿para qué? Esa fue la primera razón. Y la segunda fue el personaje de Ofelia, que históricamente se le trató como esta pobrecita que estuvo sometida a un pololo que a sus ojos la amó y después no, Hamlet, sometida al juicio de su hermano y de su papá. Entonces siempre es de este sometimiento, y de repente aparece muerta y no sabemos por qué. Simplemente lo sabemos por el relato de Gertrudis, si no me equivoco, de la mamá de Hamlet. Sí, la encontraron muerta. Entonces me parece, y esto no es una cuestión que se me ocurrió porque leí sobre él. O sea, ¿por qué hay tantos montajes de Ofelia? Porque hay una especie de reivindicación en ciernes, yo creo, que está ocurriendo hoy en día con personajes femeninos que injustamente por cultura Shakespeare lo escribió como subordinadas a lo masculino. Claro, hay relectura de esos personajes. Exacto. En el fondo, sí. Entonces no es una idea mía, no es nueva para nada, pero esas fueron las dos razones. Y me interesaba también que existiera esta dialéctica también entre una niña que fue abusada, pero me gusta, pero no me gusta, pero soy Ofelia, pero soy Ofelia embrutecida. Entonces creo que ahí hay una cuestión que me parecía súper interesante que ocurriera, por esas dos razones. Claro, y además opera como una representación dentro de la representación. Exacto. Que en el fondo va dándole curso, a mi juicio, a la obra, al texto. Sí, y desde ese lugar también me parecía interesante que lo que decís tú está súper bueno, la representación dentro de la representación, y cómo en un momento yo represento a Ofelia, la actriz, y en un momento me apropio tanto de Ofelia, que en la escena final donde soy Ofelia embrutecida, soy... porque creo que ahí está una contradicción muy bella. Soy, pero al mismo tiempo ya no soy la Ofelia que ustedes conocían. Claro. Ya no soy esa niña inocente. Ahora soy otra, porque las circunstancias me cambiaron. Entonces me lo voy a cagar a todos. Oye, pero es que él es inocente, me importa una raja. Lo hicieron conmigo también. Claro. Eso no se dice, pero para mí por lo menos va por ahí.
¿Y qué decisiones autorales tomaste al momento de trasladar a nivel escénico lo que al mismo tiempo también ibas hilando en la dramaturgia? Es decir, llegó un momento en que tenías cierto la dramaturgia y comenzaste a trabajar ya cuestiones precisas a nivel escénico. Sí. ¿Cómo fue ese... o cuáles fueron tus decisiones como autor? Porque en el fondo eres el autor y director de la obra. Sí, yo creo que es una gran ventaja, porque de alguna manera me puedo faltar el respeto a mí mismo y no me voy a sentir ofendido. Me imagino que yo no he trabajado, ni quiero en el futuro, no tengo muchas ganas de trabajar otros textos. No me cierro, pero por ahora como que tengo ganas de faltarme el respeto a mí nomás en la dirección. Y a mí como autor me dio mucha libertad ser el dramaturgo. Porque además de que yo siempre dispuse el texto como algo súper movible y dúctil y que las actrices se sintieran en total libertad de cambiar palabras, lo que quisieran, a mí me dio la posibilidad de poder jugar rítmicamente con las palabras, que era lo que a mí me interesaba también. Entonces, como autor, más allá de la escenificación, de cómo operaban los ritmos, cómo operó lo pictórico, cómo operaban las formas, cómo operaba el sonido, me interesaba además que la letra, la palabra, tuviese una intervención más dentro de esta tríada, ¿no? De lo pictórico, lo sonoro, pictórico, lo sonoro, no me acuerdo de la otra. Bueno, y las energías que tienen las actrices, ¿no? De la interpretación, la performatividad. Entonces creo que la palabra ocupa un rol súper importante a nivel rítmico. Esa es como su participación. Pero me di cuenta que mientras lo estaba haciendo, exigía de mí y de las actrices una exigencia interpretativa de las actrices súper, súper estricta. De saberse la letra, de sabérsela bien, porque si no, pasa que el ritmo guatea. Claro. Entonces yo también, y como de afuera yo el director, ser capaz de leer que hay tiempos que yo pensaba que sonaban en mi cabeza increíble, pero de repente me di cuenta, no está dentro del timing que yo pensé, pero porque no es el timing que yo pensé. No, aquí hay que ralentizarlo. No, aquí hay que repetir. Porque hay algo ahí que me interesa mucho, es cómo uno puede correr esta cuestión que se llama realismo, sacarle un poquito de ese lugar, a jugar un poco con la contradicción, volverlo algo raro, extraño, lograr este extrañamiento en el público, porque creo que ahí es donde ocurre esta fisura y donde empezamos a ver algo que el mundo ficticio de la obra quiere decir. Es como que quiere decir algo, que yo tampoco sé muy bien, ¿no? Pero hay algo ahí que en la repetición me da la sensación de que el público empieza a sonsacar casos. ¿Qué pasa si, la gente no ha visto la obra, pero qué pasa si yo hago una repetición? ¿Qué quiere decir esto? Y la gente se lo pregunta. Yo creo que esa cuestión es una especulación. Yo creo que se va para afuera y va a conversar, pero ¿por qué repetían? Porque estaban repitiendo esto. Debe ser por esto. Entonces empiezan las lucubraciones. A mí eso me interesaba. Pues yo no tengo una respuesta, pero algo empieza a correrse, algo empieza a ocurrir ahí que me excede de nuevo. Y qué bueno que tocaste ese punto, porque justamente la pregunta siguiente tenía que ver justamente con el ritmo de la obra, que a mi juicio dialoga armónicamente con la musicalidad del texto. Entonces, ¿cuáles fueron ahí los énfasis puestos a nivel actoral? Sí, a mí el énfasis, yo diría que el más importante era que esto era como una instrucción, una dirección a las actrices, que no respondamos al realismo como una conducta aprendida. Es decir, no podemos pretender hacer realismo cuando el teatro lo que justamente te permite construir es una ficción ajena al mundo que está afuera. Nosotros podemos hacer lo que queramos, este es un mundo nuevo. Eso lo dice Rafael Spregler porque me lo encuentro muy bello. Tú podías hacer lo que queráis acá. No se trata tampoco de colgarse y empelotarse, no, pero lo que tú puedes hacer es decodificar lo que está allá afuera, traerlo para acá, deconstruirlo y esto opera de nuevo. Entonces, ¿cómo pasó eso en las actrices como dirección? Es que hay textos de ustedes, lo repiten o los dicen desde un lugar que no sería dicho allá afuera.
te respondo con una energía que es disonante para los que estaban allá. Entonces a mí me interesaba mucho que no respondiéramos a nada que se fuera realista. Sin embargo, gran parte de la obra responde a eso, pero que nos permitiéramos romper con eso. Entonces, cuando yo le daba, por ejemplo, eso grítalo, respóndele gritándolo. En estricto rigor, allá afuera sería ilógico. Pero para mí, la lógica o ilógico de allá afuera no me importa. Acá es lógico. Moverse, acá es lógico. Entonces nosotros no rebatimos eso. Acá está, pero dado que son códigos nuevos, es una realidad nueva. Entonces, claro, si me preguntáis cuáles fueron las formas o qué direcciones, o qué yo di, fue que no respetáramos nada del realismo. Es una construcción cultural. ¿Y cuál fue la premisa central que en el fondo les planteaste como director a ellas cuando ya el trabajo estaba más armado en términos de la articulación total de escenas? Para mí era lo vertiginoso, que a lo mejor se resume todo en una palabra, pero yo le repetí harto el último ensayo, que fuera trepidante. Ese fue lo que yo les decía. Quiero que sea trepidante. Quiero que, y esto siempre lo dije, porque sí es algo que yo posee desde el principio, porque más o menos yo sabía que iba a ser así. Yo quería que fuera rápido, que enganchara al público, que no lo soltara, y eso se lo copié al Pablo Mansi, que trabaja con la Andreina Olivarí en Bonobo Teatro. Se lo copié porque fuimos a una charla, yo escuché que él dijo eso, que le importa mucho, y fue como, wow, que la raja eso de no querer soltar al público. Y me sedujo eso como para materializarlo acá, para concretarlo acá, y eso fue, no lo soltemos, sean rápidas, rápido. Y cuando haya que ser lento, vamos a ser lento. Pero ni siquiera como lento versus lo rápido, sino que para detenerlo un poquito y dejar descansar. Para que no sea tanto, porque igual es excesivo de repente como tanta información. Pero sí, yo creo que para mí esa es la premisa. Y cuéntame, ya casi para ir finalizando la entrevista, ¿qué es para ti una trama y qué privilegias en el proceso de creación de la misma cuando estás abordando una obra? Creo que está vinculada con la respuesta anterior. Una trama para mí es un tejido. Entonces, cuando uno hace un tejido de una canasta o de un chaleco, uno espera que haya una especie de armonía para que se construya una forma, ¿no? Una forma de lo que tú querés decir, que no necesariamente tiene que ser un chaleco con 2 mangas, puede ser un chaleco con 3 mangas, pero es algo que tú decides como director. Entonces, en este entramado de situaciones que tú quieres tejer, yo lo relaciono con, primero entre tejer y lo segundo, el vínculo. Me distraje con el celular que está sonando, perdón. ¿Me podéis repetir la segunda parte? Te la planteo de nuevo para que... Sí, el celular me distrajo. Sí. Pero sí, lo de la trama lo tengo claro, pero había una segunda cosa. ¿Y qué privilegias en el proceso de creación de una trama? Sí, perfecto. Que estaba vinculado a la respuesta anterior. Que ojalá esa trama bien tejida sea algo que sea una especie de telaraña con el público. ¿Sí? Que enganche muchísimo. Es decir, que las palabras produzcan una especie de eco, una reverberancia, que no simplemente se quede en hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cachai? Que son como especie de repeticiones coloquiales que uno en ese constructo como que ya los naturalizó tanto que ya no existen. Son formas nomás. Son súper vacías. A mí me interesa que todo lo que uno teja, al contrario, pueda tener una especie de reverberancia. No todo, porque es como el ruido, porque el ruido existe gracias al silencio y viceversa, pero que la mayoría de las cosas sean insinuaciones de una a otra cosa. Tejer, ¿no? Al final tiene que ver con eso. Este punto de acá se va a tejer con este otro. Si no existe este, no está otro. Entonces, así, lo veo como una telaraña, de ir tejiendo algo que sea pegajoso, del que no sea fácil desprenderse. Me gusta esa imagen, por lo menos. Y en el que vayas dejando también espacio abierto un poco a partir de lo que me decías anteriormente. Sí, ¿no? Exacto. Y es parte de la trama, claro. Dejar espacio. Hoy día escuchaba una entrevista de la Manuela Infante que decía no traer toda la oscuridad. Es muy bonita esa entrevista con la Andrea Yestanovich, que ella ha aprendido eso, ¿no? Que lo hace súper bien además, pues es Manuela Infante, pero
de no traer todo a la luz. Po. Mm. Dejemos cosas que queden ahí un poquito más retiradas, que no se vean tan claras. Que queden un poquito insinuada la silueta, que yo no sepa no tenga por qué definir qué es. Entonces empezar con un borroneo y a partir de ese borroneo se produce algo en el choque de los espectadores. Que es muy bonito eso que también yo paso viendo o leyendo cuestiones de afuera. Dice otro argentino, Matías Feldman, que habla sobre la experiencia del teatro ocurre cuando el espectador lo ve, ¿no? Entonces como lo de la manzana, el sabor a manzana no existe. Recién existe cuando choca con el paladar de la persona. Entonces yo masco y ahí recién los neurotransmisores me dicen, esto es una manzana. ¿Sí? Es lo mismo del teatro. Ocurre cuando masca. ¿Qué cosa? La insinuación que yo le estoy provocando. Entonces... ¿Y qué sientes en términos de aprendizaje respecto a este laboratorio que realizaste con las actrices para abordar el proyecto Club de Funa? ¿En qué era la primera? En el fondo, ¿cuál fue tu aprendizaje como director, como creador, en este trabajo de laboratorio en el que fueron abordando Club de Funas? Qué difícil la pregunta, qué difícil responder eso. Porque siento que todavía el proceso no termina, entonces como es una obra y todas las obras como están vivas, entender un fenómeno que está en permanente crecimiento desde muchas aristas, desde la producción, la dirección, la interpretativa, la dramatúrgica. Siento que es súper difícil en este momento como sacarlo en 2-3 puntos y decir que aprendí. Lo que sí tengo claro, después de este proceso, es que voy a seguir haciendo más teatro. Voy a seguir. Estuve mucho tiempo, lamentablemente, por económico y todo, haciendo otro tipo de teatro que me ayudó muchísimo a pagar el magíster. Pero es seguir haciendo. Ya tengo la otra, ya empecé el proceso creativo de la otra. Lo voy a hacer este año también. Porque me interesa seguir haciendo. Entonces, ¿qué aprendí? Que no quiero parar. Por ahora. Si es que más adelante podamos conversar de nuevo, así como me preguntaste de algún lugar ahí lejos en el sur, quizá en unos meses más yo podría decirte qué aprendí de este proceso. Porque lo encuentro todo demasiado encima del bosque como para... No, tengo como alejarme, ver el bosque de lejos, en frío. Aún está decantando. Claro. Sí, yo encuentro que es... Y sabéis que además hemos recibido comentarios que son súper ricos, ¿cachai? Entonces, de personas que los que uno confía. Entonces, cuando te dicen algo, te dicen A, B o C, uno se queda pensando en ese A, B o C. Y como a mí me encanta esta cuestión del montaje, de la obra, de hablar de teatro, lo que me digan, para mí es como un... ¿Cachai? Por eso me gusta ver tu programa, porque me gusta como reflexionar al respecto, ¿cachai? Y mi esposa no es actriz, pues, entonces tampoco tengo mucho por ahí por hablar. Yo estaría hablando todo el día de teatro, todo el día. Entonces, claro, las opiniones también van otras cosas, más todo lo que leo, lo que veo, lo que escucho, lo que converso, claro, lo que escribo. Wow. Entonces, no sé, no es fácil de cantar todavía, y va a haber un tiempo todavía donde... Quedan 3 días de función. Sí, todavía este fin de semana. Todavía quedan palabras feas, bonitas, pero todo va a repercutir. Todo va como... me empuja por un lado y eso va a provocar cosas. Y a propósito de esta energía y de estos proyectos que ya estás trabajando, ¿podrías adelantar alguno de ellos? Sí. ¿En este momento? Sí, pero súper, así como partió Club de Funas, que no partió siendo una funa, sino que partió siendo otra cosa, capaz que cambie, pero estoy pensando en el transvestismo, pero no el transvestismo como lo conocemos como inmediatamente, ¿no? El hombre que se viste de mujer. Estoy pensando en cómo los roles de lo femenino y de lo masculino, quiero hacer ahí un juego, cómo es que se podrían, qué pasaría si les cambio la ropa y hacemos una escena donde corresponde. Esto es súper en bruto, yo no he trabajado, he escrito todo esto, pero esto es súper en bruto. Quizás estoy hasta spoileando mal, pero bueno, teatro nomás. Pero estoy pensando en cómo la construcción cultural me dice que un hombre es jefe versus otro que le pide algo, por ejemplo, y todo eso lo doy vuelta y son mujeres vestidas de hombre que están actuando, que están haciendo eso, una situación de hombres, pero vestidas de mujeres, sin insinuar que son mujeres vestidas de hombres, no son hombres, pero las actrices son actrices. Claro. Entonces esa situación a mí me llama mucho la atención.
¿Y mucho la quieres atención. abordar una dramaturgia Sí. que Que ya la empecé. esté orientada ya en esa línea? Ya. Sí, es que justo pasó porque de estos tantos textos que tengo escritos inconclusos, es uno de un hombre que empezó así. Y dije, ¿por qué tiene que ser un hombre? Pero esto de nuevo, amigo, qué creativo. Nada de creativo. Esta cuestión lo hicieron una Argentina, una compañía muy interesante que se llama Piel de Lava en Argentina. Hicieron algo parecido. Pero lo que hicieron ella y no lo quiero hacer, porque es distinto, como que se pusieron de hombre y actuaron de hombre, y les fue muy bien. Petróleo se llama la obra, por si quieren chequearla. Pero me llama la atención por una razón súper sencilla. Quiero desordenar, me dan ganas de desordenar a la gente que ve algo y que comprendamos todos, todas, que lo que aquí se hace está sujeto a las leyes del escenario y no a las leyes de afuera. Entonces, como que desestructurarlo me llama mucho la atención. ¿Qué pasa si ellos ven cómo se acomodan? Quizás el spoiler es muy grande, pero para eso estamos. Y que trasciende, claro, travestismo que implica que un actor interprete un personaje femenino y una actriz un personaje masculino. Sí, me encanta la idea de qué pasa y yo me imagino esto. ¿Qué pasa ya si pongo a la actriz ya, más o menos ya está conversado? Eres esta persona. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué nos va a pasar con nosotros en los procedimientos que inventemos para que ese personaje crezca? ¿Qué va a pasar en los ensayos? ¿Qué tipo de ejercicio puedo inventar para provocar una cierta actitud como acción física, como de construcción del espacio, del mundo, del cuerpo, en esa actriz siendo hombre? ¿Qué va a pasar con nosotros? Con nosotros, con nosotras. ¿Qué pasa? Eso a mí me intriga muchísimo, porque no sé, yo lo encuentro muy fascinante. Como saber, los ensayos, los espacios de ensayo son súper bacanes, sobre todo cuando tenía una persona que está en estado de disponibilidad, que se lo copia a Rodrigo Pérez, que habla de Alfredo Castro. En estado de disponibilidad, me decía, ya, sube al techo y anda como araña, y lo hacen. Esa cuestión la encuentro fascinante, entonces lo encuentro muy... Me seduce mucho la idea. Está súper en verde, no he hecho nada, pero... ¿Aún no has escrito todavía Sí, las primeras escenas? Digo 13 páginas hechas. Ya llevas 13 páginas de la obra. Pero de una obra que ya estaba y que la adapté y la empecé a trabajar y a editar. Perfecto, ya. Pero ya llevo 13 hojas que... ¿Y cuál es esa obra? ¿Cómo se llama? Sí, o sea, la obra que tú tomaste, porque en el fondo me dices que recurriste a una obra, sí, que en el fondo... No, pero una obra mía. Una obra tuya. No, claro, yo no... Es una obra tuya que ocupas como pretexto para abordar esto. Claro, yo no hago obras de otras personas. ¿Y cómo se llama esa obra? Es que tiene un nombre que yo ni siquiera me acuerdo por qué se lo puse. Fue como el encabezado del archivo. ¿Ya? Y le puse Vencido. Ya. Entonces, para mí en ese momento, cuando hice el recuerdo, era como vencido, así como los productos que vencen. Ya, entiendo. Sí. O vencido porque me derrotaron. Ahora no tengo idea que si se va a llamar así. No creo, no sé. Ya. Pero de esos archivos tengo lleno. Por eso te decía, 9 o 10 obras que están ahí inconclusas. Y que una sola amiga, actriz, la ha leído. Y que ella me dijo, en algún lugar le gustó más, y esa es la que empezamos a hacer. Entiendo. Mira, pues sí, pero por las ganas de hacer, no quiero parar de nuevo. ¿Y te gustaría iniciar ese trabajo ya el segundo semestre? Ahora. Ahora ya. Sí. Ya. Es que ¿sabéis qué pasa? Que cuando pasa el tiempo y uno como que se achancha, de repente te achancháis, pues, no así. Y yo siento que pasaron muchos años porque yo en el 2013 hice otra obra que escribí y dirigí. Y la dimos súper poco, fue bacán el grupo humano, sin embargo no cuajamos igual de la misma manera que el grupo humano de ahora. Buena onda y todo bien, me lo he encontrado, hay uno que vino a ver la obra, o sea, bacán. Pero hubo ahí cosas que yo me responsabilicé, que no cuajaron bien. Y por eso estudié el magíster en arte. No me sentí con la herramienta en esa fecha y fue, no, tengo que estudiar. Bueno. Y estudié, y después me dediqué a ganar plata en teatro, otro tipo de teatro, capacitación. Y ya me di cuenta que ya pues tengo una hija de 5 años, estoy casado, y quiero hacer. Quiero retomar, ¿cachai? Como que me dan ganas de desafíos tontos de repente. 2 obras por año. Y como ya me cambié a casa, ya hice algo, no hay teatro, porque no hay teatro, hay poco. Aquí estamos en Teatro Bolsillo, por si acaso, es maravilloso el espacio. Pero hacer teatro en mi casa, por último.
Pero no quiero detenerme, la verdad. Tengo ganas de seguir haciendo cosas. Y de escribir, de dirigir. Eso me gusta. No tengo tantas ganas como de hacer de leer cosas y remontarlas. No me seduce eso. Pero sí trabajar textos de tu autoría. Sí, Sí. es que soy bueno para el chamulleo. Y cuando me lanzo a escribir, escribo nomás. Es una infidencia. La última escena de esta obra estaba esbozada, todo eso, pero no me gustaba. De repente ya tenemos fecha en el Teatro Bolsillo, ya. Y la escribí. Literalmente me senté, fue como, ya, pa. Y empecé a escribir. Y tú cachai que. Tú escribís también, pues. Sí. Tú cachai que la escritura es edición más que la misma escritura, Sí, claro. más que el fragor de la bacanal, del tomarse un copete o escribir, un café. No, un copete mientras uno escribe y después al otro día tomarse un café y revisar y editar. Ahí está la escritura. Sí. En el proceso de reescritura, ¿no? Exacto. Cuando- En la corrección. Entonces, en la corrección de esos errores, entre comillas. Muy entre comillas. Y para eso yo soy seco. Yo no necesito mucho para empezar a escribir. Porque como no estoy amarrado a ningún tema, entonces me lanzo nomás. Claro. La única diferencia es que con esta escena de Club de Funa, la final fue una vertiginoso porque ya venía con el espíritu, el envión del ensayo de las chiquillas. Entonces fue fácil, entre comillas. Un par de correcciones, un par de ensayos, lecturas, como se escuchaban ellas y vamos. Qué bien. Muy entretenido. Bueno, muchas gracias, Cristian, por la entrevista, por el espacio y mucho éxito en las funciones Muchas gracias. de este fin de semana. Muchas gracias. Esperemos que así sea, que nos vaya bien. Vale, gracias.